Gracias, presidente. Bueno, hemos tenido una intensa discusión sobre el tema de Fiscalía de Corte que no quisiera ocultar, que quedara oculta por la unanimidad que suscitó el proyecto en la comisión y que supongo puede suscitar aquí en el plenario. Yo, en primer lugar, señor presidente, quiero reconocer el avance que significa este proyecto en cuanto al fortalecimiento del Ministerio Público por el cambio de su naturaleza jurídica. Pasar de ser un órgano centralizado a ser un servicio descentralizado le da mayor grado de autonomía, deja de estar sometido a la jerarquía del Poder Ejecutivo. Y creo que el cambio es esencialmente bueno porque votamos el Código del Proceso Penal en el periodo pasado, que está vigente, aunque en realidad si la reforma de la justicia no entra en el presupuesto nacional como un capítulo, bueno, estaremos reformando la Fiscalía de Corte, pero no todo el proceso judicial. Es decir, el Uruguay, entre todas sus reformas y prioridades presupuestales, y es algo que, señor presidente, no sale en la prensa ni está en el debate público, va camino a reformar todo su sistema de justicia. En ese sentido, dotar a la Fiscalía de Corte de una mayor autonomía es una aspiración de larga data de los fiscales y me parece que es completamente condicente con la modificación de todo el proceso penal, que lo aprobamos, pero que todavía en realidad no está operativo hasta tanto no se destinen los recursos necesarios para esto. Sin embargo, yo creo que hay dos aspectos que opacan las bondades del proyecto y no quería dejar de señalarlos ni dejar de tener una constancia respecto de esto. Uno tiene que ver con la integración del órgano y el otro tiene que ver con las atribuciones que se le asignan al fiscal de Corte como director general de la Fiscalía Nacional. La Fiscalía de Corte, señor presidente, va a pasar a ser uno de los pocos órganos unipersonales que tiene un país que se ha caracterizado por tener una herencia colegialista de órganos pluripersonales en la mayoría de sus organismos públicos. Y esto me parece que yo defiendo la hipótesis de un órgano colegiado para la constitución de la Fiscalía Nacional. Efectivamente, evidentemente, esa hipótesis no pudo ser plasmada en un cambio del proyecto de ley que quedó en una conducción unipersonal. Pero yo creo que las garantías respecto de esto deberían ser extremas porque nosotros cambiamos enteramente el proceso penal. Nosotros pasamos de un proceso inquisitivo, escrito, reservado, a un proceso acusatorio, oral, público y contradictorio. Es una revolución en la historia judicial del Uruguay. Entonces, el Ministerio Público y Fiscal ahora va a tener en sus manos la investigación, la persecución criminal, va a tener la facultad de obtener toda la prueba, decidirá cuándo solicitar a la autoridad judicial que se habilite la formalización de la investigación y en la etapa procesal oportuna dictará la acusación. Son atribuciones, señor presidente, de tanta trascendencia que encontramos problemático que queden en manos de una sola persona. La lógica que ha imperado en el ordenamiento jurídico hasta el presente es la colegialización de los servicios descentralizados, lo que se llama la herencia colegializadora, y efectivamente no hay en el Estado uruguayo ningún servicio descentralizado cuyo órgano jerarca sea unipersonal. Hasta la propia Presidencia de la República, usted sabe, señor presidente, que tenemos un presidencialismo moderado, dado que la propia Constitución ha previsto la actuación del Poder Ejecutivo con el Consejo de Ministros. Este es un aspecto, entonces, a nuestro juicio, que opaca las bondades del proyecto o problemático del proyecto. El segundo aspecto son las atribuciones del director general, puesto que el fiscal de Corte, además de su competencia jurisdiccional, de su competencia judicial, actúa también como un director general de la Administración. Y eso genera problemas por el tema de los frenos y contrapesos necesarios para limitar la posibilidad de cometer abusos en la gestión de los recursos humanos y de los magistrados fiscales en particular. En particular, en el artículo 5, el literal F, el proyecto habilita la facultad al fiscal de Corte de designar, promover, trasladar y destituir a los funcionarios de su dependencia, pudiendo realizar las contrataciones de personal que considere necesarias dentro del marco legal vigente.
Sobre este proyecto se ha expedido la Institución Nacional de Derechos Humanos y ha hecho observaciones similares o análogas a las que yo estoy haciendo y algunas otras personas han hecho respecto del proyecto. En primer lugar, la Institución Nacional de Derechos Humanos toma las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de decir que es muy importante que la Fiscalía de Corte sea un organismo con autonomía. Y bueno, allí el informe que nos viene de la Institución Nacional de Derechos Humanos reconoce sistemas diversos, reconoce que la relación de dependencia de las fiscalías respecto de otros órganos tienen impactos en la actuación independiente, etcétera, etcétera. También el informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos señala que el grado de vinculación de las fiscalías con otros poderes varía. Y nosotros como Frente Amplio tuvimos alguna vez la idea de tener un Ministerio de Justicia. El nombre no es un buen nombre, es un mal nombre porque nos remite a épocas que poco queremos recordar, pero hubo alguna vez la iniciativa de que este Ministerio Público estuviera incorporado dentro de una institución de esas características. Y bueno, naufragamos en esa idea, pero hacemos una partecita de esto. Ahora, lo que la Institución Nacional de Derechos Humanos, señor presidente, observa, y observa particularmente, es el tema de la gestión de los recursos humanos dentro del Ministerio. Allí la institución señala que las estructuras jerárquicas son más propensas a cometer abuso que las estructuras horizontales. Sin duda, la estructura de nuestro Ministerio Público es una estructura jerárquica. Y habla sobre el régimen disciplinario de los funcionarios de la Fiscalía. En particular, leo el numeral 13 del informe que presenta oportunamente la institución, y dice: un factor fundamental a considerar es la titularidad e inamovilidad de los fiscales, así como que los traslados impuestos no escondan solapadamente premios o castigos. Es importante incorporar como criterios a tener en consideración la especialización y la opinión de los fiscales involucrados en un traslado, así como la necesaria y obligatoria motivación del mismo y el derecho de tales funcionarios a cuestionarlo. Menciono a modo de ejemplo que para muchos el traslado en su momento de la jueza Mota de la órbita de lo penal a la órbita de lo civil pareció un castigo encubierto, y es un traslado de naturaleza horizontal. Con esto no vuelvo al caso de la jueza Mota, sino que me remito a decir que el tema de los traslados y las promociones son importantes. Los traslados, las promociones y las destituciones son importantes y deben estar adecuadamente regulados. En función de eso se presentaron a la bancada del Frente Amplio, yo pedí el desglose de algunos artículos en la Comisión de Constitución y Legislación y de hecho pedí el desglose del artículo 2, que es el más importante, que es el que determina el carácter unipersonal de la Fiscalía de Corte, y allí hicimos una propuesta de modificación que lamentablemente no fue de recibo, estableciendo todas estas prevenciones respecto de la limitación del poder del fiscal de Corte. Propusimos la colegiación a través de la creación de un presidente de un directorio, pero donde hubieran otros directores concurrentes con el fiscal de Corte, el fiscal en lo penal y el fiscal civil. Hicimos esta propuesta de colegiación y en particular fundamentamos esto también con un criterio funcional, que el fiscal de Corte se dedique a la función jurisdiccional, que es la administración de la justicia, y no se dedique a los temas administrativos ni de presupuesto. Y allí presentamos al menos dos alternativas bien distintas. Luego también presentamos propuestas de modificación respecto del artículo 5, que es la promoción, la destitución y los traslados de los fiscales, y en particular hicimos alguna propuesta respecto de que los traslados fueran bien fundados, es decir, evitar el traslado arbitrario. Pensemos que los fiscales pueden tener investigaciones bajo su responsabilidad de gran porte, y el traslado, un solo traslado horizontal a una sede de igual jerarquía, como pasó con la jueza Mota, puede frustrar
cualquier investigación inconveniente. Bien, hicimos modificaciones al literal F del artículo 5, hicimos modificaciones al artículo 2. Estas modificaciones no fueron de recibo. Yo quiero dejar sentado estas prevenciones que tengo con respecto al proyecto y termino diciendo esto. Todos parecemos estar discutiendo la reforma constitucional, o por lo menos la prensa dice que estamos discutiendo la reforma constitucional. El otro día leía un artículo de alguien que decía: cuando discutimos la reforma constitucional hay que poner en cuestión la caja de herramientas. No solamente las políticas y los derechos, sino la caja de herramientas con la que funciona el sistema de organización político de este país. Y la caja de herramientas incluye fuertemente a la Administración de Justicia. Yo no puedo creer que el Uruguay esté discutiendo la reforma constitucional y no se tome un pequeño plazo para discutir con un poquito más de profundidad y tomando en cuenta, sobre todo a quienes presentan observaciones, aspectos controversiales, porque, bueno, entre los que están de acuerdo, con respecto a un tema tan importante como la Fiscalía de Corte en el nuevo proceso judicial del Uruguay. Me parece que hay que llamar la atención, no es un tema que esté en la prensa y sin embargo es un componente de la caja de herramientas de la política uruguaya y es un componente central de esa caja de herramientas. Entonces, a veces tengo la sensación de que discutimos la reforma constitucional por acá y mientras tanto la caja de herramientas la vamos resolviendo con pasos acelerados y largos, sin que a veces tengamos una clara visión del impacto que van a tener las cosas que hoy aprobamos, porque hoy estamos aprobando este proyecto, en el futuro de lo que es la administración de justicia en el Uruguay. Siempre y cuando, señor presidente, la reforma de la justicia entre finalmente en el presupuesto y podamos cambiarla, y cambiarla en el sentido de las mayores garantías a las víctimas y de no tener la cantidad de presos que tenemos sin sentencia, que es un verdadero escándalo desde el punto de vista de la justicia. Termino diciendo que el senador Rafael Michelini ha dicho que bueno, estamos esperando algunas iniciativas en el sentido de la ley de las fiscalías, algunas modificaciones que se pueden introducir en la rendición de cuentas, pero yo llamo la atención para estas cuestiones que tienen que ver con la caja de herramientas del proceso de justicia en el Uruguay, que hoy, con la votación de este proyecto, estamos impactando y cambiando grandemente. Gracias, señor presidente. Gracias, senadora. Para continuar, tiene la palabra el senador Bordaberry, pero antes, permítame, senador, darle la bienvenida al Colegio IBIS, quinto año de Lagomar. Gracias por visitarnos. Adelante, senador Bordaberry.